Sería muy limitado si es que solamente la información que está en memoria en un momento dado desaparece al momento que un proceso termina su ejecución. Es necesario que aquellos resultados que pueda arrojar la ejecución de un proceso quede almacenado de alguna forma. Es necesario que se administre de algún modo todo aquello que se requiere que sea persistente, es decir, que vaya a quedar grabado más allá de la terminación de un proceso. Esa es la tarea de la administración de dispositivos de almacenamiento masivo, como los discos, y la forma de gestionarlos que en los sistemas operativos se realiza a través de los archivos, una invención de los sistemas operativos que facilita a los usuarios la comprensión de qué es lo que está guardado en un determinado lugar y por supuesto le da la posibilidad de organizar esa información. Entonces el tema que empezamos ahora es el sistema de archivos y el acceso a discos, dos temas que están relacionados entre sí. Por un lado, el sistema de archivos va a tener que resolver un par de cuestiones que son claves. Leer y escribir en una misma parte del disco, es decir, de que distintos procesos o el mismo proceso que esté en ejecución en un momento dado pueda guardar cosas y recuperar cosas en una parte determinada de un disco. Y por otro lado, poder acceder a un bloque determinado de información, bloque de datos, mejor dicho, que está en un dispositivo, poder acceder en forma directa, a partir de alguna dirección o de alguna descripción que permita encontrar dónde se encuentra, valga la redundancia, esos datos. Desde el punto de vista de un usuario, uno visualiza un archivo según la interfaz con la que uno esté trabajando. El sistema operativo ofrece formas en las que uno visualiza un archivo, alguna entidad a la que uno le da un nombre, además suele tener características especiales ese nombre, es tema sobre el cual vamos a volver más adelante. Pero en general, en los sistemas actuales de propósito general, donde las interfaces son gráficas, uno puede ver un icono donde se representa el tipo de archivo con el que se está trabajando. Acá vemos algunas capas por las que va a pasar el proceso desde que uno accede a algún archivo hasta lo que es que esos datos que están ahí estén almacenados en un determinado lugar de un dispositivo en concreto. Por un lado, uno visualiza un icono que representa un archivo. También puede representar a eso a través de la ruta y el nombre y extensión de un archivo, como es el caso que se ve allí más abajo. Luego va a interactuar o hace falta interactuar con alguna entidad que gestione los directorios o carpetas. Todos los sistemas actuales de propósito general organizan la información en carpetas y subcarpetas, subdirectorios y subdirectorios, a donde uno puede almacenar y puede organizar esos archivos. Los nombres de los archivos son manejados por el sistema operativo a partir de algún identificador y no del nombre que nosotros como usuarios podemos visualizar. Acá en esta parte del sistema de archivos va a manejar las carpetas o directorios, y esas carpetas pueden crearse, borrarse, moverse, etc. Pueden pasar a otra carpeta o a otro directorio, y eso es parte de las facilidades que tiene que ofrecer un sistema operativo en la parte del manejo de archivos. En concreto, sobre los archivos en sí, se trata de la gestión de la estructura lógica de los archivos. Pensemos que un programa que uno escribe y luego cuando está en ejecución es un proceso que accede a un archivo, lo va a ver como una tira en la que todos los datos con los que va a trabajar están almacenados de forma consecutiva, y eso sería la vista lógica, porque de allí a cómo realmente estén guardadas las cosas, bueno, eso es parte de la organización física.
Una parte de un archivo en concreto estará en un determinado cilindro, pista y sector, si estamos trabajando con un disco duro, o en un determinado chip, en un bloque o en una página, si es una memoria de tipo no volátil, como puede ser un disco de estado sólido o un pendrive. Acá hay un modelito simplificado de lo que sería un disco, donde se ven las pistas. Dentro de las pistas, cada porcioncita, cada corte es un sector. La sucesión de pistas una arriba de otra forman un cilindro, y cada una de estas unidades que se ve una sobre la otra es un plato. La lectura o escritura en este tipo de dispositivos se hace a través de unas cabezas que tienen que moverse y que por lo tanto van a estar teniendo en cuenta el giro que tiene ese disco para poder determinar en qué momento se realiza una lectura o una escritura. A lo largo de la historia, el acceso a los dispositivos de entrada-salida tuvo distintas características. En un primer tiempo, la entrada y salida programada simplemente se trataba de que un proceso que necesitaba realizar una entrada-salida le pedía al sistema operativo que la realiza, y de ahí quedaba en espera ocupada. Recordarán que la espera ocupada implicaba que estuviera constantemente preguntando si se había dado una condición, que en este caso sería si se ha completado esa operación de entrada-salida. Una alternativa a esto que se desarrolló posteriormente sería entrada-salida a través de interrupciones. Nuevamente, la tarea de entrada-salida es responsabilidad del sistema operativo, así que los procesos se lo tienen que pedir. Pero acá, en este caso, el proceso se duerme. Recordemos, dormirse implica que está bloqueado, implica que no está en la cola de listo, y recién podrá salir de esa situación cuando el sistema operativo lo despierte a través de una interrupción. Una interrupción informa que se ha completado y el sistema operativo despierta al proceso que estuviera dormido. Y bueno, y luego está el acceso directo a memoria, en el que hay una desacople, digamos, entre las tareas, porque la entrada-salida ahora se realiza a través de un área de memoria al cual el hardware accede directamente, y el procesador no tiene que estar controlando el proceso de envío o de recepción de datos. Acá empiezan a interactuar entre sí distintos aspectos de un sistema operativo, y si entran en conflicto podría producirse situaciones realmente indeseables. Pensemos en un proceso que va a pedir una entrada-salida y cómo eso interactúa con el planificador de procesos, y por ende qué tipo de situaciones podrían darse en caso de que no existieran previsiones para esto. Acá esto que presentamos a continuación es un autobloqueo en 6 actos, en el que un proceso se bloquea a sí mismo. Ahí están los protagonistas. Y la cuestión empieza con que un proceso pide una entrada-salida. El planificador de procesos lo marca entonces, cuando recibe ese pedido, como bloqueado, pero justo le da el procesador a otro. Por su política de planificación de procesos, le da el procesador a otro. Lo marcó como bloqueado, pero aún no comenzó el proceso no le informó al proceso que lo solicitó si ya estaba en camino, si ya podía iniciar la entrada-salida. Estamos en una etapa en que el proceso pidió realizar una entrada-salida, pero el sistema operativo no ha completado la tarea de iniciar esa entrada-salida, y por lo tanto que continúe en un estado bloqueado hasta que se pueda completar esa tarea. El proceso duerme porque ha perdido el procesador antes de que empiece la entrada-salida. Como sigue durmiendo, en algún momento, cuando hay algún fallo de página y el sistema operativo tiene que decidir a quién saca, este proceso, nuestro protagonista, se convierte en un buen candidato para ser eliminado porque lleva mucho tiempo durmiendo. Entonces va a parar a disco. La entrada-salida no puede iniciarse porque todavía le falta de que con el procesador en manos de ese proceso complete
o tome registro de que está en marcha la entrada-salida. Entonces es necesario que el proceso esté activo para poder continuar ese proceso. Eso permite un par de conclusiones. Por un lado, que hay que evitar que se saque de memoria un proceso que está en un proceso de entrada-salida. Y por otro lado, habría que bloquear en memoria el área donde se están cargando los datos. Si finalmente, de una forma distinta a esto que acabamos de ver, empezó la entrada-salida y a través del acceso directo a memoria se están cargando datos en algún lugar de memoria, esa parte donde se está cargando los datos no debería ser ni sobrescrita ni ser retirada de la memoria hasta que esa tarea termine. Una solución para esto es un buffer, un área de memoria donde se van a ir escribiendo los datos que se van recibiendo o los que se están por escribir. Es decir, depende si se trata de una entrada o de una salida. En el caso de un disco duro vimos hace un rato lo que era el modelo, un esquemita, digamos, de cómo es un disco. Vemos que para determinar la lectura o la escritura hay muchos factores que van a interactuar. El tiempo que demore la lectura o la escritura en un disco depende de tres factores: la velocidad de búsqueda, la demora rotacional y el tiempo de transferencia de datos. En cuanto a la velocidad de búsqueda, tiene que ver con cuánto lleva a mover ese brazo hasta el cilindro que corresponde. La demora rotacional, bueno, el giro de los discos va a determinar en qué momento pasa el sector que se quiere leer o a donde se quiere escribir por debajo de la cabeza que se encarga de la tarea. Y por último, el tiempo de transferencia de los datos a través de estos dispositivos. Dado que existe esta complejidad e implican mayores movimientos o menores movimientos según dónde esté la información o el dato, mejor dicho, que se quiere extraer o a donde se quiere realizar una grabación, es que existen distintas políticas para definir el acceso a disco. Acá está un listado FCFS que va a depender del orden de solicitud. LIFO sería al revés, es decir, va a entrar primero el último que presentó una solicitud, el que hace menos tiempo, digamos. Y luego hay un par de alternativas que ahora vamos a ver cuáles serían las consecuencias a partir de considerar de que hay una secuencia de pedidos de acceso al disco. Ese sería con FCFS. Supongamos que en todos los casos tratamos con la misma lista de referencias. Estos números que están acá representan sectores o lo que sean las unidades en lo que se escribe o se lee en un dispositivo. Estamos abstrayendo además porque obviamente no estamos hablando acá de qué sector, qué disco, qué cilindro, ni nada de eso, sino simplemente con un número que se corresponde con una vista de que todos los datos que están almacenados en el dispositivo siguen un orden lineal. Eso es una vista lógica. Entonces las referencias que se generan son hacia esa vista lógica y de acuerdo a eso, acá vamos viendo cómo puede ser que tengan distintas posiciones a donde se realiza esa interacción con el dispositivo. En este caso, esa es la secuencia y un first come, first served, FCFS, sería que como llegó primero el 10, primero se va a trabajar con ese sector o esa unidad, cluster puede ser, como vamos a ver más adelante, luego con el 5, luego con el 66 y así. Eso significa que los movimientos que tendrá que hacer el lector van desde la posición 5, desde la 10 a la 5, luego va a pegar un salto muy grande hasta la 66, va a volver hacia la 22, se va a ir hasta la 36 y así.
Eso significaría que realiza una cantidad de desplazamientos total de 162, sumando cada uno de los pasos que se han realizado ahí. Si en lugar de eso elegimos a esta tira de referencias, de posiciones de acceso del disco, los ordenamos según cuál es el tiempo de búsqueda que le quedaría para encontrarlo, o sea, a partir de una determinada posición buscar el más cercano, eso sería otra forma de plantear la lectura que no coincide con el orden de llegada, sino los reorganiza para que el tiempo de búsqueda sea el más corto. Entonces empezaría con el 10, pero a continuación el más cercano es el 5, así que el siguiente que va a leer es el 5. El que sigue va a ser el 22, luego el 36, luego el 66 y finalmente el 74. En este algoritmo la cantidad de desplazamientos serían solo 74. Ahora bien, hay un peligro de inanición. ¿Por qué? Si en cada momento que se aplique este algoritmo va a haber una lista con los accesos que están pendientes. Y a esa lista la va a ordenar según los que estén más cerca y los que estén más lejos. Los que estén más lejos de la posición actual van a ir al final. Si siguen llegando peticiones para acceder a lugares cercanos a la posición actual, puede ocurrir que nunca o indefinidamente quede postergado el acceso a aquellas áreas que están más lejos de esa posición actual. Una forma de evitar la inanición es con un algoritmo como el de scan. El scan va a recorrer todo el disco de punta a punta y a medida que va encontrando referencias en la tira va realizando la lectura o escritura que corresponde. Entonces en este caso, supongamos que va de abajo hacia arriba, va a ir leyendo el 10, el siguiente que encuentre en ese sentido va a ser el 22, luego el 36 y así. Y recién después, cuando empiece la vuelta, va a encontrar el número 5. Si en este tiempo hubiera ya se hubieran cargado otras referencias en esta tira, seguramente las encontrará en el camino y las irá atendiendo. Es decir, lo que va a pasar en este caso es que el 5, aunque sea el segundo en haber llegado de las peticiones, se va a quedar postergado, pero no va a haber inanición, porque el scan recorre completo y en cuanto pasa por donde hay una petición, la ejecuta. En este caso, la cantidad de desplazamiento total es de 133, que obviamente es más grande que la que vimos hace un rato, que eran 74, pero en el FS era de 162. En el caso de la memoria no volátil, ahí las cosas cambian, ya no hay partes móviles que van a incidir en el tiempo de acceso a una determinada posición. Es decir, tengamos en cuenta que leer un sector en un disco no va a ser lo mismo si está en una pista exterior que si está en una pista interior, si la velocidad de rotación es uniforme o varía según a dónde se quiere leer, justamente es una posibilidad también. Entonces esos factores no entran en juego en la memoria no volátil. Acá hay chips ordenados a los que se puede acceder como en un array y el acceso es directo. Eso hace que el tiempo de lectura sea uniforme y por lo tanto es habitual que la planificación para este tipo de dispositivos sea un FCFS y sea completamente eficaz. Ahora bien, el tiempo de escritura puede tener diferencias porque no sé, si se quiere escribir en un lugar donde ya hay información, primero hay que borrarla y el proceso de borrado es lento. Y lo que se hace es cuando se produce un lleno, digamos, de el dispositivo, es la recolección de basura, se llama garbage collection, donde va a buscar aquellos datos que no están activos o que no son válidos y los va a borrar. Entonces, dejar libre para que la escritura
directamente se haga en esos lugares. Algo que también suelen ofrecer los dispositivos y que el sistema operativo deberá tener en cuenta es que proveen mecanismos de detección de errores, algunos muy simples. Sobre estos temas también vamos a volver varias veces, pero algo muy simple sería un bit de paridad, o sea, como de hecho se usa en memorias volátiles, en las que a través de un bit que va a determinar qué cantidad de unos o de ceros hay, si es par o si es impar, se puede tener alguna idea de si se ha producido algún tipo de modificación no prevista, un error en lo que sería una escritura o una lectura. El problema con el bit de paridad es, bueno, es limitado. Si hay dos errores en el mismo en la misma unidad que se está leyendo, en la misma posición, no se lo puede detectar porque se anulan mutuamente. Otra posibilidad es la verificación de redundancia cíclica o el códigos de corrección de errores, que además de detectar si se ha producido un error, también pueden decir cuál ha sido ese error y por lo tanto recuperar los valores originales. Esto nos lleva a cómo se gestiona el almacenamiento en su conjunto. Sobre estos temas vamos a volver en más detalle en próximas charlas. Por un lado, un dispositivo suele organizarse en particiones. Como en el término matemático, una partición suele ser disjunta de otra, es decir, no hay partes solapadas entre ellas, y en cada una de esas partes hay una estructura mínima en la que por lo menos hay una descripción del tamaño y las características que pudiera tener. El montaje que implica que una partición esté accesible para un sistema de archivos, que el sistema operativo pueda realizar lecturas o escrituras en ese lugar, y el formateo lógico que implica que darles la estructura que necesita para un sistema de archivos en concreto. Esto se contrapone con el formateo de bajo nivel que en general los dispositivos ya traen de fábrica, que implican organizar el hardware de un modo tal de que existan celdas a donde se almacena la información. En esa celda hay alguna estructura y esa estructura ya está creada inicialmente en general desde la fabricación del dispositivo. También lo que tenga que ver con la gestión de sectores o que estén defectuosos, que no terminan siendo visibles para los procesos. Ahí va a depender dónde esté la gestión de ese tipo de errores, pero si hay un sector que no está en condiciones de que se lea o se escriba en él, será reemplazado por otro, y toda vez que se quiera hacer referencia al sector malo, en realidad será traducido y redirigido a uno que no sea malo. Esa es la estrategia básica, y los propios dispositivos muchas veces ya cuentan con los medios para realizar esa tarea. Un punto que hay que tener en cuenta en cuanto a la gestión de dispositivos de almacenamiento es el intercambio de memoria. Cuando hablamos de paginación y de memoria virtual, ya sabemos de que en algún momento se va a almacenar a disco algo que estaba en memoria. Por ejemplo, se ha producido un fallo de página y se quiere dejar entonces algo en un dispositivo de almacenamiento para ocupar la memoria del procesador directamente en los procesos que se estén ejecutando, la memoria principal. Eso es lo que se conoce como swapping. El tema es dónde ponemos esas cosas que se sacan de memoria, esos pedazos de proceso, esas páginas que se sacan de la memoria y se las quiere guardar en un disco. Y hay dos alternativas. Una es que sea en el área de archivos, como si fuera un archivo más, y tiene de ventaja que para trabajar con ellos van a estar disponibles las mismas funciones que ya están disponibles para cualquier otro archivo. Así que crearlas, leerlas, borrarlas, etcétera, van a ser fáciles para el sistema operativo. Pero también va a estar
condicionado porque si son archivos como cualquiera, van a tener posibles limitaciones en cuanto al acceso en virtud de la planificación que hubiera. Entonces una alternativa a esto sería de que sea una partición aparte, con un formato distinto o sin formato, crudo digamos, donde solamente se use para el intercambio, para el swapping. Entonces, en ese caso, además puede haber varias áreas de este tipo, eso tendría las ventajas respecto del anterior de que es tarea del sistema operativo y solo el sistema operativo se mete allí, nadie podría interferir en el proceso de swapping. Pero por otro lado, si una partición se llena y hay que aumentar el área, hay que reparticionar, o sea, volver a dividir el dispositivo en áreas sin que se pierda información, preferiblemente, y eso se convierte en una tarea verdaderamente complicada.